Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Cuarta y por ahora última estación de esta extensa recorrida por la obra de uno de los escritores más apasionantes entre los que cultivan la novela negra en la actualidad, Don Winslow. El primero fue un capítulo dedicado a las primeras 3 novelas del escritor que tenían como protagonista a Neal Carey. El segundo fue un programa dedicado a 2 libros que presentaban algunas similitudes entre sí, Muerte y vida de Bobby Zeta y El invierno de Frankie Machine. Luego, en el tercero, abordamos su ópera magna, la trilogía integrada por El poder del perro, El cártel y La frontera, obras donde se entrelazan la ficción y la realidad al abordar el narcotráfico en México y sus vinculaciones con el poder político de los Estados Unidos. En alguna ocasión, Winslow comentó que dedicó a este ciclo nada menos que 14 años de su vida y que ese trabajo le produjo un gran desgaste emocional. Tal vez por esa razón, hay otra parte de su obra que tiene un carácter más leve, que rescata muchos de los rasgos humorísticos que estaban presentes en la serie de Neal Carey, sin abandonar los territorios de la novela negra. Entonces, en este capítulo 129 del Dulce Veneno de la Novela Negra, recorreremos el Club del Amanecer, La Hora de los Caballeros, Salvajes, Los Reyes del Ocul, Corrupción Policial y Rotos. Curtis Amy interpretaba Liza. Curtis Amy en el saxo tenor, Marcus Belgrave en trompeta, Roy Brewster en trombona válvula, Roy Ayers en vibráfono, John Huston en piano, George Morrow en contrabajo y Tony Basley en la batería. Las capas del mar
envuelve la costa como una suave manta plateada. El sol comienza a asomar por el este, encima de las colinas, pero Pacific Beach duerme todavía. El océano tiene un color que no es del todo azul, ni del todo verde, ni del todo negro, sino una mezcla de los tres. En la zona de arranque, Boone Daniels rema sentado horcajada sobre su vieja tabla larga como un cowboy montado en su pony. Pertenece al Club del Amanecer. Este es el primer capítulo del Club del Amanecer. El protagonista, Boone Daniels, vive en San Diego, en la costa sur de California, y trabaja como detective privado. En realidad labora lo menos que puede, ya que prefiere dedicar su tiempo a lo que realmente lo apasiona, el surf. Boone no tiene dinero y eso no le importa demasiado, ya que tiene una pequeña casa propia y come lo que pesca. En el pasado fue policía, pero dejó la fuerza tras haberse convertido en un paria entre los uniformados cuando evitó que torturen a un pedófilo sobre el que había fuertes sospechas de que había secuestrado a una niña de 6 años. La niña nunca apareció. Desde entonces Boone carga con sentimientos de culpa. Más allá de eso, en la actualidad, es una especie de hippie que pasa la mayor parte del tiempo al lado del mar junto a sus amigos, los integrantes del Club del Amanecer. No se trata de un verdadero club. Ese es el nombre que toma el grupo de jóvenes que surfean en las primeras horas del día. Cuando ellos se retiran, llegan los surfistas más veteranos de la llamada Hora de los Caballeros. Boone es un surfista eximio y sus preocupaciones pasan por las olas, las marejadas y las tablas. Él y sus amigos en estos momentos están particularmente emocionados. El Club del Amanecer, Boone, el 12 Dedos, David el Adonis, Johnny Banzai, el Marea Alta y Sunny Day aguarda conversando en la zona de arranque a que llegue la siguiente serie de olas. Todos llevan trajes de neopreno negros de invierno que los cubren desde las muñecas hasta los tobillos, porque el agua está fría a primera hora de la mañana, sobre todo cuando, como ahora, la remueve la tormenta que se aproxima. Esta mañana, la conversación intersticial gira en torno a la marejada, esas olas crecientes que se dan una vez cada 20 años y que se están acercando hacia la costa de San Diego como un tren de carga fuera de control. Está previsto que llegue dentro de 2 días, trayendo consigo el cielo gris de invierno, algo de lluvia y las olas más grandes que haya visto ninguno de los miembros del Club del Amanecer en toda su vida adulta. Va a ser, como dice el 12 Dedos, tope guay, que traducido en líneas generales del surf bónico, es una expresión que indica aprobación. Va a estar bien y Boone lo sabe. Hasta podrían llegar a haber picos de 6 metros rompiendo cada 30 segundos, más o menos. Olas dobles, tuberas como túneles, auténticas trituradoras rugientes que te hacen perder el equilibrio y te arrojan a la lavadora. Solo para los mejores surfistas. Pero Boone es uno de ellos. Las expectativas de Boone con respecto a las olas gigantes se pueden ver frustradas. Petra Hall, una joven y hermosa abogada que sueña con ascender en su carrera laboral, le encarga un trabajo. Debe ubicar una bailarina de striptease que ha desaparecido y es testigo clave en un juicio. Boone quiere resolverlo lo antes posible para ir a surfear, pero lo que parece un encargo rutinario se complica cuando intervienen mafiosos locales y otra bailarina cae desde un balcón en un aparente suicidio. La investigación, además, se entrelaza con una red de tráfico de niñas para explotación sexual.
El Club del Amanecer es una buena novela negra, está bien construida, es muy entretenida, estructurada en capítulos breves que contribuyen a la agilidad del relato. Reaparece el humor que estaba presente en la serie de Neal Carey, aunque lejos de ser una comedia negra, alterna escenas más ligeras con situaciones más densas. Resulta extraño, al menos para mí, el ámbito de ese deporte playero como escenario de una novela negra. Más por provenir de un escritor que se había inmerso durante 4 años en la sangrienta realidad del narcotráfico entre México y Estados Unidos para escribir El poder del perro. Supuse que era una especie de antídoto literario emocional después de escribir una historia tan densa. Tal vez un intento de recuperar lo placentero de la escritura. Busqué una entrevista donde Winslow hablara de este proceso creativo y encontré esta respuesta. Realmente dudé en escribir sobre el surf. No era nada que quisiera que fuera parte de mi vida pública. El surf siempre ha sido algo que he hecho para alejarme de la gente. Al mismo tiempo, como escritor, me sentía muy atraído por la cultura del surf y el diálogo. Había escrito un par de libros realmente pesados que terminaron con uno llamado El poder del perro sobre los cárteles. Después de terminarlo, mi esposa me dijo que estaba deprimido. Necesitaba un descanso, así que aproveché para escribir en parte sobre las microculturas del surf. Vale aclarar que el escritor practicó ese deporte en su infancia y juventud y luego de muchos años volvió a cultivarlo en su vida adulta, cuando comenzó a vivir en la zona cercana a San Diego, donde transcurren sus novelas. Su autoevaluación acerca de sus capacidades para ese deporte es lapidaria. Surfear es surfear. Te montas en una ola o te monta a ti, eso no cambia, pero la cultura sí. ¿Qué tan buen surfista soy? Realmente apesto. La historia de Boone Daniels continúa en una segunda novela, La hora de los caballeros. Pero este momento me sugiere otro tema musical. Por favor, Gabriel Barrios.
Curtis Amy y Les McCann hicieron One More Hancock Please. La Hora de los Caballeros es una vieja institución del surf. La Hora de los Caballeros, el segundo turno del horario diario del surf, reemplaza al Club del Amanecer a medida que los hombres más jóvenes y más impetuosos de la sesión de las primeras horas de la mañana van a sus trabajos y dejan la playa a los veteranos mayores. Jubilados, médicos, abogados y empresarios de éxito que no tienen que cumplir un horario de 9 a 5. Los jóvenes se pueden quedar a la Hora de los Caballeros, pero les conviene respetar una serie de normas no escritas. No entrometerse jamás en la ola de una persona mayor. No fanfarronear haciendo acrobacias que están al alcance de un cuerpo joven, pero que una persona mayor no puede hacer. No opinar jamás sobre nada. Nunca jamás decir algo así como ya nos lo has contado. Es que a los caballeros de la Hora de los Caballeros les gusta hablar. Con decir que la mitad del tiempo ni siquiera se meten en el agua, sino que se limitan a dar vueltas en torno a sus tablas de madera clásicas y contar anécdotas. Comparten recuerdos de olas del pasado, olas que a medida que pasa el tiempo se vuelven más grandes, más gordas, más pérfidas, más dulces y más largas. Es natural, es de esperar, y Bond, incluso cuando era un grumete de lo más repelente, y pocos hubo que fueran más repelentes que él, descubrió que si dabas vuelta por ahí y mantenías cerrada la estúpida bocaza, podías aprender mucho de aquellos tíos, porque realmente había algo valioso detrás de tantas tonterías. Todo lo que uno cree que es el primero en ver, aquellos tíos ya lo han visto. En la Hora de los Caballeros sigue habiendo gente mayor que ha inventado aquel deporte, que te pueden hablar de salir a remar hacia las olas que nunca antes había surfeado nadie, que todavía te pueden dejar vislumbrar a través de ellos algo de la época dorada. Algunos de los tíos de la Hora de los Caballeros no es que sean mayores, solo son triunfadores, son profesionales o los dueños de sus negocios y todo les va tan bien que no tienen necesidad de presentarse en ningún sitio más que en la playa. Uno de aquellos afortunados es Dan Nichols. Si alguien quisiera hacer un anuncio de televisión con un surfista californiano de 44 años, le daría el papel a Dan. Alto, fuerte, con el cabello rubio peinado hacia atrás, bronceado, con una sonrisa blanca, radiante, ojos verdes y guapo. Dan es la versión masculina del sueño californiano. Con todo esto, cualquiera diría que el tío es odioso, pero no es así. Dan es un buen tío. Este es el comienzo del capítulo 4 de la Hora de los Caballeros. Una secuela del Club del Amanecer. Boone Daniels encara dos investigaciones al mismo tiempo. Por un lado, un caso de infidelidad conyugal. Dan Nichols cree que Donna, su esposa, tiene un amante y le encarga a Boone seguirla. Por el otro, se ha producido un asesinato que conmociona a toda la comunidad del surf. Kelly Cuyo era una leyenda del carajo, mejor dicho, K2 era una leyenda, carajo. ¿Alguien piensa construir un panteón del surf? KK estará en él. ¿Está previsto tallar un memorial de surfistas al estilo del monte Rushmore? Habría que incluir en la roca el rostro de Kelly. Simplemente se pretende confeccionar una lista de los mejores tíos de todos los tiempos encima de una tabla. Kelly Cuyo figurará entre los 10 primeros. Quien quiera que conociese a Kelly Cuyo no podía menos de quererlo y respetarlo por el tipo de persona que era. Hablaba en voz baja, era comedido, de lo más genial.
Kelly tenía el don de hacer que la gente quisiera ser mejor de lo que era, y muchos de los tíos de la hora de los caballeros podían contar anécdotas en las que le había pasado precisamente eso. Kelly era la personificación de una época pasada, la época de los caballeros surfistas. Cuando era chaval, Boone se sentaba literalmente a sus pies, porque K2 era muy amigo de sus padres, que eran surfistas reconocidos tanto en San Diego como en la isla natal de K2, Kauai. Por eso K2, para Boone era el tío K, iba a su casa y contaba historias, y Boone se limitaba a cerrar el pico y aguzar las orejas. Kelly Cuyo era un hombre muy querido. Además de ser uno de los grandes surfistas de todos los tiempos, era generoso, aconsejaba a los más jóvenes y enseñaba el deporte en una escuela secundaria. Por otra parte, era budista, un maestro zen. K2, Mr. Tubo, el mismísimo maestro zen, sale a enseñar a los chavales a surfear y a hacerlo bien, a desenvolverse, a comportarse, a tratar a los demás. K2, Mr. Tubo, el maestro zen, les dice que acaben los estudios, que desdeñen las drogas y las pandillas. Si eres un chavalín y te codeas con K2, es chachi mantenerte limpio y por el buen camino, no meterte en aprietos. Si es chachipén, ir por ahí con aquel hombre, comer bocatas de mantequilla de cacahuete y jalea y aprender a tocar algunos acordes en el ukelele. Que lo sepas, K2 logró que los pandilleros samoanos salieran los sábados por la mañana con bolsas de basura a limpiar las playas en torno a Oceanside y sin parar de reír. K2 entonces, con la peluda cabeza más plateada que negra, llevaba al agua a los chavalines negros de Golden Hill con tablas de bodyboard y les decía que ahorraran para conseguir una tabla de verdad. Se redujo la violencia entre las pandillas, en gran parte por una cuestión demográfica, aunque la policía local lo atribuyó también a la influencia de K2. Acudía a todos los acontecimientos benéficos y las caminatas para recaudar fondos. Siempre encontraba algún objeto suyo de interés que donar para las subastas de la escuela, y nunca decía que no, si podía encontrar una manera de decir que sí. Este hombre, querido en la comunidad, un ídolo entre los surfistas, es asesinado a la salida de un bar por Cory Blansingame, un joven que integra una banda de racistas. Todo San Diego quiere que Cory Blansingame fuera condenado a muerte. El padre es un poderoso empresario que se dedica a los negocios inmobiliarios y contrata el estudio de abogados, donde trabaja Petra Hall, la letrada que había contratado Boone en el Club del Amanecer, para que lo defienda. Petra quiere que Boone investigue si fue realmente Corey el asesino. En el momento del crimen, Corey estaba absolutamente drogado y no recuerda lo que hizo, aunque firmó una confesión donde se declaraba culpable. En un principio, Boone rechaza de plano ocuparse del caso, no solo porque Kelly Cuyo era su ídolo, sino que además era su amigo. Luego piensa que si cabe alguna duda de que Corey haya sido el que lo mató, habría que encontrar al verdadero asesino. Considera que Kelly Cuyo lo hubiera impulsado a encontrar la verdad y a partir de esa convicción acepta investigar el caso. Al aceptarlo, se transforma en un paria en toda la ciudad. Sus amigos lo rechazan. En su investigación descubre los aspectos más oscuros de la luminosa San Diego y la comunidad de los surfistas. Los grupos racistas y xenófonos que se han adueñado de muchas de las playas, que se vinculan con delincuentes locales y los cárteles del narcotráfico. Bueno, queridas y queridos oyentes, les sigo hablando de la obra de Don Winslow después de la pausa.
Continuamos con este capítulo 129 de El dulce veneno de la novela negra, el cuarto dedicado a Don Winslow. 1. Jódete. Este es el primer capítulo de Salvajes de Don Winslow. Una sola palabra en castellano, dos en inglés. Fuck you. Así que si queremos enterarnos de algo, será mejor que pasemos al segundo. Una muestra bastante clara de la actitud que tiene John últimamente. Según Ofelia, lo de John no es una actitud, sino mala uva. Forma parte de su encanto, dice O. John responde que un padre tiene que estar muy hecho polvo para ponerle a su hija el nombre de una chiflada que se suicidó ahogándose. Es una expresión de deseo demasiado retorcida. O le informa que el responsable no fue su padre sino su madre. Chuck estaba vaya a saber dónde cuando ella nació, de modo que Rupa hizo lo que se le antojó y le puso Ofelia. No es que la madre de Rupa sea india ni nada por el estilo, sino que es así como la llama O. Es un acrónimo, explica. Rupa, o sea, reina del universo pasiva-agresiva. ¿Pero tu madre te odiaba?, le preguntó John en una ocasión. No es que me odiara a mí, respondió A. Pero no le gustó nada tenerme porque engordó mucho y esas chorradas, que en el caso de Rupa fueron como 2,5 kilos. En el camino de vuelta al hospital, después del parto, fue y se compró una cinta para correr. Claro que sí. Porque Rupa es el arquetipo perfecto de la cheta guapa del sur del condado de Orange. Cabello rubio, ojos azules, nariz cincelada y el mejor par de tetas que se pueden comprar con dinero. Las únicas que tienen tetas de verdad en el sur del condado de Orange son las Amish. Y no estaba dispuesta a conservar aquel peso extra en sus caderas durante mucho tiempo. Rupa regresó a su casucha de $3 millones en Emerald Bay. Metió a la pequeña Ofelia en una de esas mochilas portabebés y se puso a darle a la cinta. Caminó 3,000 kilómetros sin llegar a ninguna parte. El simbolismo es tremendo, ¿no?, preguntó O para poner fin a la historia. Según ella, aquel fue el origen de su afición a las máquinas. Es decir, que tuvo que ser aquella poderosa influencia subliminal, ¿verdad? O sea, imagínate un bebé sometido a aquel zumbido rítmico con chicharras y luces que destellan y esas chorradas. Venga ya. En cuanto tuvo edad suficiente para averiguar que Ofelia era la inestable novieta bipolar de Hamlet, fue a darse un chapuzón y no regresó jamás. Se empeñó en que sus amigos la llamaran solamente O. Ellos se mostraron dispuestos a cooperar, pero apodarse O resulta muy arriesgado, sobre todo cuando una tiene fama de tener orgasmos muy escandalosos. Una vez en una fiesta había subido al primer piso con un tío y se puso a cantar de felicidad. Y todos los que estaban en la planta baja se enteraron porque armaba más escándalo que la música y todo lo demás. La tecno retumbaba, pero O, al correr, se sobresalía como 5 octavas más arriba. Como les decía, este es el inicio del segundo capítulo de Salvajes, una novela de Don Winslow publicada en 2009, un año después de La Hora de los Caballeros. Los protagonistas son 3 jóvenes, Ben, John y O. La historia transcurre en Laguna Beach, entre Los Ángeles y San Diego, en California. Ben es judío, quiere mucho a sus padres, una pareja de psiquiatras de izquierda y que a la vez eran descendientes de comunistas. Fue un estudiante brillante y se especializó en botánica y marketing. John, en realidad su nombre es John, pero todos lo llaman así, es su mejor amigo.
Un día, cuando John, en ese entonces Johnny, tenía 3 años, su padre le enseñó lo que era la confianza. El padre de John era miembro fundador de la asociación, el grupo legendario de chicos de la playa de Laguna, que llegó a ganar millones de dólares con el contrabando de marihuana hasta que la cagaron y fueron a parar a la cárcel. John padre tomó en brazos a su pequeño hijo Johnny y lo subió a la repisa de la chimenea del salón. Abrió los brazos y le dijo que saltara. Yo te agarro. Encantado y con una sonrisa, el niño se arrojó desde la repisa. Pero entonces su padre bajó los brazos y le hizo ¡olé! Y el pequeño Johnny se estrelló de cara contra el suelo. Aturdido, lastimado y sangrando por la boca porque uno de los dientes delanteros se le había clavado en el labio, John aprendió la lección que su padre había querido darle sobre la confianza. No confíe nunca en nadie. Cuando John terminó la secundaria, ingresó en la Marina, en la escuela de los SEAL, un grupo de operaciones especializado. Es experto en combate con y sin armas y fue enviado a Afganistán. John y Ben son amigos y amantes de O. Ella disfruta de estar con ambos y esta situación no genera conflicto entre ellos. En uno de los viajes de regreso a Laguna, John trajo desde Afganistán semillas de viuda blanca, la marihuana más potente del mundo. Entregar las semillas de viuda blanca a Ben fue como entregar a Miguel Ángel unos pinceles y un techo en blanco y decirle: adelante, tío. Ben tomó la viuda blanca y la fue cultivando de forma selectiva hasta obtener una variedad más fuerte todavía. George Washington Ben Carver creó una semilla Frankenstein, una mutante de X-Men, una semilla que era un fenómeno genético. Aquella planta casi podía ponerse en pie, andar por ahí, buscar un mechero y encenderse sola, leer a Wittgenstein, sostener contigo conversaciones profundas sobre el sentido de la vida, colaborar en la creación de una serie de televisión para el canal HBO y llevar la paz a Oriente Próximo. Los israelíes y los palestinos podrían coexistir en 2 universos paralelos, compartiendo el espacio pero no el tiempo. A partir de ese cultivo, armaron una estructura de distribución que los enriqueció. Sus colaboradores también se beneficiaron del negocio, ya que los amigos les permitían obtener una generosa ganancia. Todo parece funcionar perfectamente, hasta que John recibe un video donde se ve como un sicario le corta la cabeza a 9 personas. No hay truco. La masacre es real y el video fue enviado como amenaza. El cártel de Baja, la organización narco más grande de México, quiere hacerse cargo de la comercialización de la marihuana que Ben y John producen. El cártel pondrá los precios y los amigos trabajarán en exclusiva para ellos. Ni siquiera les permiten retirarse, si lo intentan serán asesinados. Para asegurarse de que cumplirán sus órdenes, secuestran a O. No le harán daño mientras Ben y John obedezcan. Este es el punto de partida del conflicto de salvajes. Ben y John necesitan rescatar a O y liberarse del dominio del cártel de Baja. La novela se desarrolla entre lo gracioso y lo trágico. La mayoría de los capítulos son muy breves. Winslow elige una forma de contar esta historia diferente a la de sus novelas anteriores. La narración es extremadamente sintética. La novela tiene 350 páginas y 290 capítulos, muchos de ellos de 5 o 10 líneas de texto. 2 años más tarde, el escritor escribió una secuela de Salvajes, Los Reyes del Ocul, donde aparecen los mismos personajes pero también retrocede en el tiempo para contar los orígenes de la asociación, la organización narco integrada por hippies
entre los que se encontraba el padre de John, que manejaba el tráfico de marihuana en la zona. Pero ahora vamos a la música. Por favor, Gabriel Barrios. En una entrevista periodística, Don Winslow relató cómo surgió Salvajes. Me senté de muy mal humor. Escribí 2 palabras, fuck you. Y ese fue el primer capítulo y se ha convertido en el infame primer capítulo con el que tengo que vivir. Luego me senté ahí y pensé, bien, está bien, sabio, lo has hecho, lo sacaste de tu sistema. Pero ¿qué pasa con eso? Literalmente no tenía historia, ni idea, ni nada. Y comencé a escribir y de repente me encuentro escribiendo con la voz de esta mujer de 20 y tantos años del condado de Orange, hablando de su amante que está sentado detrás de una computadora, está limpiando un arma. Así que pensé, está bien, genial, pero ¿qué pasa con eso? Varias semanas antes de eso, me enviaron un correo electrónico con un videoclip de 7 cuerpos decapitados. Debido a que había escrito un libro sobre el cártel de la droga varios años antes, alguien pensó que era apropiado que viera esto. Y eso me hizo pensar en el tipo de forma fracturada en que todos nos comunicamos en estos días, ya sabes. Tu generación, francamente, todos ustedes son esquizofrénicos, no sé cómo lo hacen. Un clip de video ahora parece una especie de cosa larga y escribí este maldito libro hace 2 años. Ahora son tweets
y esto y aquello, y todo llega muy rápido. Y entonces eso me recordó a cabezas decapitadas. ¿Sabes? Quiero decir, Skype. Literalmente somos cabezas cortadas flotando en el espacio. Y así todo eso empezó a juntarse. Entre Salvajes y Los Reyes del Occult, Winslow escribió Satori, una precuela de la novela Shibumi del escritor estadounidense Trevanian. Como no leí Shibumi, tampoco leí Satori. Tal vez, no estoy seguro, algún día lo haga. Al terminar Los Reyes del Occult, escribió Missing New York, que no está publicada en castellano, y luego El Cártel, la segunda de la serie que comenzó con El Poder del Perro. Mis lecturas de esa trilogía las compartí con ustedes en el capítulo anterior. Luego del Cártel, Winslow encaró un libro totalmente distinto a los anteriores en corrupción policial. El último hombre de la Tierra al que uno imaginaría confinado en el Centro Correccional Metropolitano de Park Row era Danny Malone. De hecho, los neoyorquinos habrían apostado que verían entre rejas al alcalde, al presidente de Estados Unidos o al Papa antes que al agente Danny John Malone. Héroe de la policía, hijo de héroe de la policía, un sargento veterano de la unidad de élite más importante del Departamento de Policía de Nueva York, la Unidad Especial de Manhattan Norte. Y sobre todo un hombre que sabe en dónde están escondidos todos los trapos sucios, porque la mitad de ellos los enterró él mismo. Malone, Russo, Billy O, Big Monty y el resto hicieron de sus calles, y eran suyas pues las gobernaban como si fueran reyes, un lugar seguro para los que intentaban ganarse la vida decentemente. Convertirlas en un lugar seguro era su trabajo y su pasión, y si esto significaba saltarse las normas a veces, pues lo hacían. Los ciudadanos no son conscientes de lo que hay que hacer para mantenerlos a salvo, y mejor que así sea. Tal vez creen que quieren saberlo, tal vez te digan que quieren saberlo, pero no. Malone y la unidad especial no eran polis como los demás. Había 38.000 agentes de uniforme, pero Danny Malone y sus hombres eran el 1% del 1% del 1%. Los más listos, los más duros, los más rápidos, los más valientes, los mejores, los más canallas. La unidad especial de Manhattan Norte. La unidad surcaba la ciudad como un viento frío, penetrante, rápido y violento, rastreando calles y callejuelas, patios de recreo, parques y edificios de viviendas sociales, llevándose la basura y la mugre, una tormenta depredadora que arrastraba a los carroñeros. Un vendaval así se cuela por cualquier grieta. En las escaleras de los bloques de viviendas sociales, en los laboratorios de heroína, en las trastiendas de los clubes sociales, en los apartamentos para los nuevos ricos y los viejos áticos de lujo. Desde Columbus Circle hasta el puente Henry Hudson, desde Riverside Park hasta el río Harlem, subiendo hasta Broadway y Amsterdam, bajando hasta Lenox y San Nicolás, en las calles numeradas que recorrían todo el Upper West Side, Harlem, Washington Heights e Inwood. Si había algún secreto que la unidad no conociera, era porque nadie lo había susurrado aún, porque nadie lo había pensado siquiera. Negocios de drogas y armas, tráfico de personas y propiedades, violaciones, robos, agresiones, delitos tramados en inglés, español, francés o ruso, ante platos de coles, pollo asado, cerdo con especias o pasta marinara, o durante carísimas comidas servidas en restaurantes de 5 tenedores en una ciudad hecha de pecado y con ánimo de lucro. La unidad iba por todos ellos, pero sobre todo a por las armas y las drogas, porque las armas matan y las drogas incitan a matar.
Ahora Malone está entre rejas y el viento ha amainado, pero todo el mundo sabe que esto es el ojo del huracán. Un momento de calma antes de que llegue lo peor. El protagonista de Corrupción Policial, Denny Malone, era un policía de élite, prestigioso, con fama de duro e implacable. Poco a poco se ha corrompido, al principio aceptando favores y sobornos menores. Cuando la novela comienza, su degradación no tiene límites. Ha capturado un importante cargamento de heroína y guardó la mitad para comercializarla junto a sus compañeros. Pero cae en una trampa del FBI que tiene pruebas en contra suya y debe elegir entre delatar a sus compañeros o ir a la cárcel. Don Winslow deja sus escenarios habituales y se traslada a Nueva York. Tal vez en cierto sentido esta sea la más convencional entre las novelas de este autor, pero es muy sólida y atrapa toda la atención del lector. Por último, no quiero terminar este capítulo sin mencionar a Rotos, un libro que reúne 6 relatos, lo que podrían llamarse novelas breves, dado que por su estructura no son cuentos. Luego de una primera historia trágica, Winslow desarrolla 5 narraciones donde de distintas maneras reaparecen los protagonistas de sus libros anteriores. Es como si el escritor, después de tanta dureza, quisiera hacer una demostración de amor a sus criaturas y hacia los lectores. Claro que para poder apreciarlo es indispensable leer toda su obra previa, pero les aseguro que vale la pena. Bueno, queridas y queridos oyentes, acá termina esta travesía literaria que recorrió en 4 capítulos la obra de uno de los escritores más valiosos de la novela negra en la actualidad. Nos vamos a ir con música puesta por Gabriel Barrios, como siempre. Paul Bryant y Curtis Amy van a hacer Going Down. Nos encontramos en el próximo capítulo de El dulce veneno de la novela negra. Muchas gracias.